En el año 2016, en el Colegio Universitario de Londres, un equipo preparó un juego extrañamente simple. En una pantalla aparecían rocas virtuales. A veces, al levantar una roca, aparecía una serpiente y llegaba una pequeña descarga eléctrica. Lo sorprendente no fue la descarga. Fue la espera. Cuando la probabilidad era incierta, cuando existía una posibilidad intermedia, el cuerpo se tensaba más que cuando la descarga era segura o cuando era imposible. El organismo prefería el golpe claro antes que la duda que se estira. Ahora mira la vida cotidiana con esa idea en la mano. No hay rocas, ni serpientes, ni cables, pero hay correos sin respuesta, entrevistas sin devolución, diagnósticos que se demoran, silencios en una relación, cambios repentinos en el trabajo, planes que se descarrilan. Y, de pronto, aparece esa sensación conocida: estás rindiendo una prueba, pero nadie te explica el criterio. Tú quieres una regla, una señal, un porqué, y lo que recibes es un ya veremos. Entonces nace una pregunta que duele por lo honesta: ¿y si el problema no eres tú, sino el hecho de que el mundo no da garantías a nadie? Nos enseñaron a buscar manuales. Manual para estudiar, manual para rendir, manual para hacerlo bien. Y a veces funciona, claro. Pero llega un punto en que el manual importante no existe, el manual para vivir cuando el esfuerzo no garantiza resultado, cuando la regla cambia mientras caminas, cuando la meta se aleja justo cuando creías verla. Eso no es una fase mala que se corrige con optimismo. Es una condición humana, la incertidumbre estructural. Y aquí conviene afinar una distinción, porque de ella depende todo. Falta de sentido no es lo mismo que ausencia de respuestas. La mente humana quiere un mapa completo. Quiere saber que el dolor sirve para algo, quiere que el camino tenga lógica. Pero el mundo suele ofrecer señales contradictorias. Tú interpretas, ajustas, vuelves a interpretar. A veces aciertas, a veces no. Lo que duele no es solo lo que pasa, duele la opacidad. Duele no saber si lo que haces es suficiente. Duele no tener una instancia final que diga: sí, vas bien. En ese terreno aparece un nombre que funciona como lente, no como solución: Franz Kafka. Lo kafkiano no es un adorno literario. Es una atmósfera que se cuela en lo cotidiano. Es ir a resolver un asunto simple y descubrir que la simplicidad era una promesa falsa. Es escuchar una explicación que en realidad es un procedimiento. Es sentir que hay una autoridad en algún lugar, pero esa autoridad no se presenta nunca. En el proceso, Kafka abre la puerta con un golpe seco. El protagonista es detenido una mañana sin haber hecho nada malo. No hay aviso. No hay contexto. No hay un hiciste esto, por eso pasa aquello. Ya hay una máquina encendida. Ya hay un expediente abierto. Y lo más inquietante no es el arresto, sino el clima, una acusación sin forma, un juicio sin regla visible, una sensación de estar siendo evaluado sin saber qué se evalúa. Esa es la raíz del laberinto. Cuando no hay criterio visible, la mente inventa uno. Y casi siempre lo inventa contra ti. Si no responden, es porque no valgo. Si no me eligen, es porque soy insuficiente. Si no entiendo, es porque algo está mal en mí. La incertidumbre se transforma en culpa. Y es cruel, porque la culpa parece una respuesta, aunque sea una respuesta falsa. La psicología tiene un nombre para una parte de este fenómeno: intolerancia a la incertidumbre. No es una palabra elegante para decir ansiedad, es un patrón muy concreto. Es sentir que no saber es insoportable, y por eso intentar cerrar el futuro con candados, revisar, anticipar, controlar, rumiar, buscar garantías. Y cuando el mundo no entrega garantías, el cuerpo se queda en modo vigilancia, como si tuviera que prepararse para cualquier desastre posible. Hasta aquí, todo suena oscuro. Y, sin embargo, hay una salida que no es ingenua. Vivir sin garantías no significa vivir sin sentido. Significa vivir sin respuestas finales. Y eso cambia el juego, porque la pregunta deja de ser cuál es la respuesta correcta, y pasa a ser: ¿qué orientación puedo construir hoy, aún sin certeza? No un mapa perfecto. Una brújula. El castillo, la otra gran novela de Kafka, retrata esa búsqueda con una escena inicial que parece un clima interior. El agrimensor, el topógrafo, llega de noche, el pueblo está cubierto de nieve, el castillo existe, pero no se ve. Del castillo no se podía ver nada, la niebla y la oscuridad lo rodeaban. Desde ahí,
La historia se vuelve una persecución de legitimidad. El agrimensor quiere confirmar su función, quiere acceso, quiere una explicación que estabilice el suelo bajo sus pies. Lo que recibe, una y otra vez, es aplazamiento, puertas laterales, intermediarios, reglas que se anuncian cuando ya es tarde para cumplirlas. Si esto te suena actual, no es porque la vida moderna se haya vuelto kafkiana. Es porque Kafka supo ver algo que siempre estuvo ahí, la distancia entre nuestra necesidad de claridad y la realidad opaca. Tú puedes vivir rodeado de tutoriales y, aún así, sentirte perdido. Puedes tener calendarios, aplicaciones, listas, rutinas, y aún así, llegar a una zona donde nada responde como debería. Ahí no falta información. Falta garantía. En esa zona, el cinismo se ofrece como refugio. El cinismo te susurra, si nada está asegurado, entonces nada vale. Es una defensa con buen traje. Protege del dolor de intentar. Protege del ridículo de esperar. Protege de la vulnerabilidad de apostar por algo. Pero también cobra un precio alto, si nada vale, tú mismo dejas de valer. Y, en secreto, el cinismo no mata el miedo, solo lo disfraza de inteligencia. Entonces, volvemos a la pregunta que atraviesa todo esto como un hilo: si el mundo no garantiza nada, ¿qué todavía puede orientar tu vida? Aquí aparece una palabra que a veces suena solemne, pero que en realidad es práctica: dignidad. Dignidad no como orgullo, no como pose, no como yo puedo con todo. Dignidad como una decisión interna: no voy a medir mi valor solo por el resultado. Hay acciones que siguen siendo valiosas aun cuando el mundo no las premie de inmediato. Decir la verdad cuando conviene mentir. Pedir perdón aunque no haya aplauso. Cuidar un vínculo aunque exista incertidumbre. Estudiar una idea porque te vuelve más honesto, no porque te garantice un trofeo. Esto no es autoayuda con brillo. Es un cambio de contrato con la realidad. Porque, cuando tú exiges garantía para actuar, el mundo se convierte en juez. Y cuando el mundo es juez, tú vives en juicio permanente. En cambio, cuando tú eliges una orientación, aunque no haya garantía, tú recuperas libertad, la libertad de vivir sin pedir permiso a la incertidumbre. Una forma de entenderlo es distinguir control de dirección. Control es querer asegurar el resultado. Dirección es elegir un rumbo aunque el resultado sea incierto. Control dice, solo avanzo si sé que voy a ganar. Dirección dice, avanzo porque esto expresa lo que quiero ser. Control convierte cada paso en evaluación. Dirección convierte cada paso en práctica. Tal vez por eso lo kafkiano duele, porque nos muestra el absurdo de intentar controlarlo todo. El procedimiento en el proceso no se vuelve transparente. El castillo en el castillo no se vuelve accesible. Y eso revela una verdad incómoda: hay sistemas, externos e internos, que no se dejan domesticar con esfuerzo extra. A veces el esfuerzo extra solo alimenta la máquina. Piensa en una escena concreta, bien cotidiana. Tú llegas a un lugar para resolver un trámite. En la entrada te piden un papel que no estaba en la lista. Tú muestras la lista. La respuesta llega con un gesto seco, como si la lista no tuviera autoridad. Te mandan a otra ventanilla. En esa ventanilla te dicen que eso lo ve otra área. Te sientas, esperas, escuchas números, cambias de fila, vuelves a explicar tu caso desde cero, como si tu historia no existiera antes del último escritorio. Y en algún momento notas algo: no solo estás intentando resolver el trámite. Estás intentando no perderte a ti en el trámite. Ahí se juega la dignidad. No en vencer el sistema, porque a veces no se puede. Se juega en no entregar tu valor al capricho del sistema. En reconocer, esto es opaco, y aún así puedo actuar con claridad. Puedo hablar con firmeza sin volverme agresivo. Puedo insistir sin humillarme. Puedo aceptar que no depende de mí, sin convertir eso en una condena personal. Esa misma lógica sirve para lo que no es un trámite. Sirve para la espera de una respuesta afectiva. Sirve para una búsqueda laboral. Sirve para una crisis de salud. Sirve para un duelo. Cuando no hay criterio, la mente quiere fabricar uno. Y suele fabricarlo como castigo. Tú puedes interrumpir esa fabricación con una pregunta simple: ¿tengo evidencia o tengo miedo? ¿Estoy leyendo la realidad o estoy leyendo mi ansiedad? En este punto, vale mirar cómo Kafka es leído hoy, porque no se trata solo de libros.
En YouTube circula un video de un canal llamado La Escuela de la Vida que lo describe como alguien que supo poner palabras a la impotencia y a la ansiedad, como si el tribunal no estuviera solo fuera, sino también dentro. Y también aparecen lecturas largas en español, como un episodio llamado Un libro una hora, de la Sociedad Española de Radiodifusión, conocida como la cadena SER, dedicado al proceso, donde la conversación gira alrededor de esa acusación sin explicación que se parece demasiado a ciertas experiencias modernas. Y entre conferencias y charlas aparece un título que parece hecho a propósito para este tema: Kafka, archivo y vida, como si incluso la vida, cuando se archiva, se volviera otro pasillo del castillo, ordenado por fuera y enigmático por dentro. Pero reconocer el espejo no basta. El espejo solo muestra. La pregunta sigue: ¿qué hacemos con lo que vemos? Una respuesta posible, y sorprendentemente sobria, es construir sentido como práctica. Sentido no como una frase final que ilumina todo, sino como un conjunto de compromisos pequeños y consistentes. Compromisos que no prometen certeza, pero ofrecen dirección. Compromiso pequeño puede ser decidir que tu palabra importa incluso cuando nadie te vigila. Compromiso pequeño puede ser proteger tu atención, porque tu atención es tu vida en forma de minutos. Compromiso pequeño puede ser dejar de negociar con una persona que solo se mueve con ambigüedad, no por castigo, sino por cuidado. Compromiso pequeño puede ser aprender a descansar de verdad, aunque una parte de ti diga que descansar es perder tiempo. Compromiso pequeño puede ser pedir ayuda, que es una forma adulta de respeto propio. Y aquí aparece una paradoja: cuanto más aceptas que no hay garantías, más real se vuelve tu libertad. Porque ya no estás esperando la señal perfecta para vivir. Estás viviendo, y en esa vida tú eliges criterios. El miedo sigue, claro. Pero ya no dirige el volante. Si esto suena bonito, prueba con una escena interna. Cuando la ansiedad llega, suele traer una exigencia de certeza: necesito saber ya. Tú puedes responder con algo que no es mágico, pero es potente: puedo tolerar no saber un poco más. No para resignarte, sino para recuperar el presente. Esa tolerancia se entrena igual que un músculo, con repeticiones pequeñas, honestas. Y cada repetición es una victoria silenciosa contra el tribunal imaginario. A veces, también, hace falta una refutación socrática, como si tú mismo te interrogaras con cuidado. Si la vida fuera un examen con respuestas únicas, ¿por qué tanta integridad atraviesa pérdidas inmerecidas? Si el universo premiara con justicia constante, ¿por qué el azar tiene tanto poder? Si el dolor fuera siempre prueba de culpa, ¿qué sería de la inocencia? Estas preguntas no existen para deprimirte. Existen para soltarte de la mentira más pesada, la idea de que todo lo que sale mal demuestra que tú mereces menos. Cuando sueltas esa mentira, el cinismo pierde brillo. Porque el cinismo necesita que tú creas que el esfuerzo solo vale si hay garantía. Y la vida, en realidad, se sostiene de otra manera: se sostiene de actos que valen por lo que expresan, no por lo que aseguran. Y aquí vuelvo a Franz Kafka, solo para cerrar el círculo. No ofrece consuelo fácil. Ofrece precisión. Y esa precisión puede ser un regalo: te permite decir esto es opaco en lugar de decir yo soy insuficiente. Te permite separar caos y culpa. Te permite dejar de suplicar un manual inexistente y empezar a escribir, con tus acciones, un criterio posible. Tal vez la madurez sea eso: aceptar que el castillo no bajará a explicarte el mundo. Aceptar que el proceso no traerá un veredicto claro a tiempo. Y, aún así, elegir cómo caminas. No como héroe invulnerable, sino como alguien presente. Si llegaste hasta aquí con una sola idea, que sea esta: sin garantías no significa sin orientación. Sin manual no significa sin dignidad. La niebla puede seguir ahí, pero tú puedes encender una luz. Y vuelvo, por última vez, a la pregunta que abrió esta conversación contigo, porque ahora cambia de tono. Si el mundo no garantiza nada, ¿qué todavía puede orientar tu vida? Quizá no tengas una respuesta completa hoy, pero puedes tener un rumbo. Y a veces, un rumbo vale más que una certeza. Si te nace, deja en comentarios qué criterio interno te ayuda a caminar cuando la niebla se espesa.